No. Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de la Resistencia. Buenas tardes o buenas noches también según el sitio donde estén, ¿no? Porque creo que nos están viendo también desde México, Venezuela, Argentina, desde países latinos. Aquí en España aún es por la tarde. Bien, pues en principio vamos a comentar un poco la jugada, tal como está ahora mismo la situación. Lo vemos, el tema lo vemos un poco chungo, digamos. No es que quiera asustar, bueno. La élite de momento pretende asustarnos. El mensaje que está enviando ahora mismo la élite es que existe una amplia posibilidad de una tercera guerra mundial con esto de los territorios anexionados de Rusia a Ucrania. Tal como ya dijimos, ha salido el referéndum que sí, porque lógicamente, y además por una ventaja aplastante, por una mayoría absoluta aplastante, que se nota claramente que ha habido tongo, porque ya, como ya sabes, todo lo que son elecciones, referéndums y todo esto, la mayoría están mañados cuando les interesa. Bueno, los dos bandos de la élite, tanto un bando de la élite como el otro, todo lo amañan a su favor. Y además es una zona mayoritariamente de prorrusos y lógicamente era normal que iba a salir que sí, ¿no? En principio ya se han anexionado 4 territorios. ¿Qué sucede ahora? Rusia ha dejado dicho bien claramente que se intenta por cualquier medio atacar estos con ayuda de la otra, aunque solamente sea con ayuda indirecta de armamento, algunos de estos territorios con armamento pesado. Inmediatamente Rusia respondería con todo lo que tiene, incluso podría ser que respondiera con armas nucleares. Y esto es una respuesta a la amenaza de Zelensky, que dijo que pediría armas nucleares a la OTAN para defender esos territorios, ¿no? para defender el país, para tratar de disuadir a Rusia para que dejen de atacar y anexionar esos territorios. Eso lo dijo claramente Zelensky. Y quizás fue por eso por lo que el presidente ruso Vladimir Putin amenazó diciendo que irían con todo lo que tuvieran, incluido armas de destrucción masiva, ¿no? Para que nos aclaremos un poco por dónde va el tema, porque los primeros en amenazar fueron los otros, que van a pedir armas nucleares a la OTAN, a la cual la respuesta rusa pues ha sido bien contundente y ha sido esta. Y por eso es por lo que se está alertando, incluso ya se declara oficialmente que estamos en la tercera guerra mundial desde la invasión de Ucrania, porque ya se da por hecho que, porque Estados Unidos también dijo al principio que iba a ir a por todo para defender Ucrania, pero esta guerra ya está perdida. Si Rusia ahora va con toda esta guerra ya está perdida, si no entra la OTAN de forma más directa, que ya lo estaban haciendo casi de forma directa, pero un poco camuflada y disimulada, ¿no? Disimuladamente ya estaban interviniendo de forma indirecta, porque ya no era solamente que estuvieran enviando tropas de mercenarios, voluntarios y todo esto, que no son voluntarios, no son de ejército profesional, pero camuflados, ¿no? Como voluntarios, sino que ya se trata ya de ir más directamente, además de ofrecer armamento pesado, que ya habían soldados camuflados, pero ahora ya sería más directo. Pero también, por un lado, se aprenden las armas y volvimos otra vez a DEFCON 3, a punto de DEFCON 2, ante la posibilidad de una tercera guerra mundial, y que incluso se confirmaba, se hace una posible confirmación de que es muy posible que esta guerra mundial se torne nuclear en 2 meses, que en 2 meses podría tornarse nuclear. Incluso el presidente de Serbia ha advertido, porque ya sabes que el conflicto de Serbia o Kosovo podría volver a producirse, se están activando varios conflictos. El presidente de Serbia, que también tiene relación con Rusia, que sabe ya la situación, ya advirtió de que en 2 meses la humanidad se enfrentaría a un nuevo conflicto de carácter general, o sea, es decir, a nivel mundial, como que no se veía desde las finales de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Y que debemos estar preparados para esto. También tenemos imágenes de cómo, aparte de las imágenes estas de tropas rusas que están ya preparando los misiles nucleares, esto que vemos aquí en pantalla son los misiles nucleares más poderosos que tienen, el misil nuclear lo llaman el Chernóbil, porque provocaría un gran desastre nuclear como el de Chernóbil, pero a lo grande, no a lo bestia, porque son varias ojivas nucleares en una y son termonucleares. Como ya sabéis, la diferencia entre bomba nuclear convencional, que es la bomba A, y la bomba termonuclear, que es la H, son bombas nucleares las dos, pero la diferencia que hay es que una es de fusión y la otra es de triple fusión, son incendiarias. La onda expansiva que hace es
es incendiar, es como si fuera una bomba incendiaria, como si se incendiara, como si hubieran puesto queroseno o gasolina en una ciudad y se incendiara todo, la onda expansiva que hace. Es una onda expansiva de choque pero con fuego, ¿no? Primero hace el destello, típico de las bombas nucleares, pues mucho más grande que el de la bomba termobárica, y después hace la onda expansiva de calor. Pues la termonuclear es mucho más amplio, mucho más fuego, hace y puede alcanzar mucho más lejos, por eso pasan de los 50 y a veces se pueden hacer hasta de 100 megatones, ¿no? Una borra, son bombas gigantescas. Y esto es precisamente lo que tiene preparado Rusia, ya para... se están preparando sobre el terreno. ¿Y qué quiere decir esto? Pues en principio yo lo tomaría más bien solo como amenaza en principio, porque hace poco Estados Unidos, no sé si es porque se han rajado y finalmente quedaría solo en una guerra de desgaste, pero yo sigo apostando por la guerra de desgaste porque va a ir por otro lado el tema. No sé si se ha rajado, simplemente es también para que no nos amedrentemos aún y pillarnos luego los dos por sorpresa. Pero Estados Unidos ha dicho, ahora acaba de decir hace poco Ucrania, es por eso por lo que he esperado más tiempo de este vídeo, para enterarme de las últimas informaciones, para no dar ninguna información errónea, de que no intervendrían si, o sea, no intervendrían y dejarían a Ucrania sola si Ucrania ataca de alguna manera los territorios anexionados, que ahora serían rusos, ¿no? Ya no pertenecerían a... Porque claro, Zelensky dice que los recuperará como sea, pero Estados Unidos ya dice que si lo hace estará solo, que no quieren un enfrentamiento con Estados Unidos. Digo que no quieren un enfrentamiento con Rusia, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues puede ser... O sea, al principio dijeron que iban a ir con todo y ahora dicen que no tienen huevos de atacar a Rusia, ¿no? Que se van a retirar, que dan la guerra por perdida. Claro, esto aún está por confirmar, pero nosotros tenemos casi confirmado que esa es la noticia que no me ha llegado en secreto. Falta por confirmar aún por medios oficiales, pero de momento han dicho que no intervendrían y que dejarían que Rusia se anexionara esos territorios y hasta que la guerra ya está perdida. Y que si Ucrania interviene la dejarán sola, porque no quieren un enfrentamiento cara a cara con Rusia aún. ¿Qué significa eso? Que posiblemente apuesten más bien de momento, aunque ya está todo preparado, pues ya han preparado ya sus búnkers y todo, pero probablemente apuesten por la vía de la guerra, de alargar un poco más esta guerra, y lo que van a provocar son, más bien, digamos, es mucho más probable que acaben provocando la carencia, o sea, la escasez energética y más adelante también escasez de alimentos, que por eso también ha sido atacado, tal como ya dijimos. Al igual como los incendios forestales que hubieron más intensamente, que se intensificaron mucho más el verano de este año. Este verano se ha intensificado, siempre hay provocados de estos por la élite, pero ahora se ha intensificado mucho más. Pues al igual que esos incendios forestales, también, aparte de esto, hay otra serie de sabotajes a industrias, sobre todo abastecimiento de alimentación y todo esto. En París hace poco había un ataque a un sitio de abastecimiento de alimentos, que se veía una gran columna de humo en París. Y estos ataques, como ya hemos dicho, son agentes norteamericanos que están infiltrados haciéndolos. Y recientemente ha habido también un sabotaje en el que presuntamente se pretende acusar a Rusia. Sabotaje del gasoducto ruso, del Nord Stream, que no tendría ninguna lógica porque Rusia tiene la llave del grifo, se supone, ¿no? Porque gran parte del gas del centro de Europa, que yo sepa, viene de Rusia. Entonces, claro, si ellos quisieran dejar sin gas a Europa, es absurdo hacer un sabotaje destruyendo sus propias tuberías. Más bien lo que harían sería cerrar la llave, darle la llave y ya está. ¿Pero qué significa esto? Que posiblemente esto, aparte de someter a Europa para que se someta más a Estados Unidos y también que le compren el gas y el petróleo a Estados Unidos, para tenernos pillados a todos por los huevos, porque es una invasión silenciosa. O sea, que tener a Europa mucho más subordinada, porque Estados Unidos ya ve peligrar que siga teniendo apoyo de la Unión Europea. Aparte de esto, también sería al mismo tiempo para conseguir una falsa bandera, para coaligar a Europa más contra Rusia, ¿no? Que salga bien o mal, eso no se sabe, porque aquí ya se está diciendo confidencial. La OTAN habla de sabotaje del Nord Stream y la Unión Europea promete una fuerte respuesta. De momento acusan a Rusia, todas las medidas están en agentes rusos que lo pueden haber hecho, pero evidentemente, según fuentes extraoficiales, aseguran que han sido agentes norteamericanos, que eso nosotros ya lo sabemos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha referido a las fugas de gas en el gasoducto Nord Stream como el episodio de sabotaje en línea de la respuesta de la Unión Europea y Estados Unidos, que apuntan a un acto deliberado. El Kremlin, sin embargo, tacha las acusaciones de un posible sabotaje ruso de los gasoductos como de tontas y absurdas, e insiste en participar en la investigación de lo ocurrido
según Dinamarca puede durar semanas. Rusia ya de momento lo niega, ya sabéis que esto ha sido una falsa bandera para acusar a OTAN, a Rusia, ¿no? para buscar enfrentamientos. Lo que está claro que las élites han decidido ya ir por el enfrentamiento, porque ya estamos en los años de la guerra, en los que habían calculado, por eso ya empezaron con la crisis sanitaria, empezaron con el ataque biológico. Ahora ya estamos en los años en los que lógicamente necesitan una guerra. Aparte de Estados Unidos para recuperar su economía, porque está en crisis, y también por el tema del gran cambio climático que se aproxima, necesita una guerra y necesita anexionar territorios ya. Entonces Estados Unidos necesita hacer una guerra relámpago pronto. Primero contra Rusia y China, luego contra Europa, si Europa nos acaba de someter. Que Europa precisamente ya sabemos que se volverá luego contra Estados Unidos, eso lo sabemos perfectamente. Estados Unidos necesita tener controlado los países anglosajones, la alianza anglosajona, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etcétera. O sea, todo este bloque pretenden tener controlado, seguir teniendo Europa bajo sus pies y tener controlado todo. La Unión Europea, por su parte, ha asegurado que se reaccionará con una fuerte respuesta unida, que cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea tras las 3 fugas detectadas ayer en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y en Alemania, Dinamarca, Suecia, es un comunicado público hoy en nombre de los 27, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política en Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que toda la información disponible indica que estas fugas son el resultado de un acto deliberado y ha afirmado que la Unión Europea apoyará toda investigación que permita obtener total claridad sobre lo ocurrido. Que lógicamente primero apuntar a Rusia, pues ya sabemos que la Unión Europea, o sea, los europeos, los países europeos son los perritos falderos de Estados Unidos, siempre ha sido como uña de carne, ¿no? Por ahí cree que estos incidentes no son una coincidencia, afectan a todos. Consideran que la seguridad y las preocupaciones medioambientales son de máxima prioridad de altos representantes. Sin embargo, ha evitado tildar a los actos de sabotaje como si hicieron anoche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta es anglosajona, es también de la élite. Su marido precisamente es de una de las corporaciones de vacunas de Estados Unidos. Activa en aceptar construir respuesta más fuerte. Ursula von der Leyen ya ha dicho que va a tomar medidas. La investigación puede durar semanas. Enormes burbujas de gas, algunas de más de 1 kilómetro de diámetro, emergen en el Báltico y las sospechas de que se trate de acciones deliberadas y no accidentales se extienden. Sabotaje, dice la primera ministra sueca. Lo mismo el titular de Exteriores polaco. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado asegura: hay informes iniciales que indican que puede ser el resultado de un ataque o algún tipo de sabotaje, pero no lo hemos confirmado todavía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia la respuesta más fuerte posible ante cualquier ataque a la infraestructura energética europea. Las tuberías del Nord Stream 1 y 2 se han roto en 3 tramos después de que los sismógrafos daneses detectaran extraños temblores. Los expertos no dan crédito a la versión de un accidente. La verdad es que es altísimamente improbable que en una instalación de este tipo se produzca una fuga de forma espontánea o accidental. Las fugas han obligado a restringir la navegación y no se puede sobrevolar la zona por el peligro a este escape altamente inflamable. Fugas que en principio no deberían afectar a los suministros a Europa porque a estas alturas Rusia ya no estaba bombeando gas. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno de Rusia ha anunciado que pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar en este foro los incidentes de los gasoductos de Nord Stream. En este uso, María Zakharova ha confirmado en su cuenta de Telegram que Moscú quiere tratar en el órgano ejecutivo de Naciones Unidas las provocaciones relacionadas con el Nord Stream 1 al norte de Nord Stream 2, que se han registrado de varias fugas. Por aquí tenemos más. Entonces, el sabotaje advierte que responder al sabotaje de los gasoductos. Aquí también igual en el país también dice lo mismo. Gasoducto Stream. Lógicamente se ve claro que ha sido un sabotaje. Crecen las acusaciones de sabotaje tras la fuga de los gasoductos rusos. Dinamarca y Suecia denuncian un acto intencionado.
Aquí el objetivo de todos estos sabotajes, como habéis dicho, que llevan tiempo produciéndose, pero porque el porqué, además de China, porque hasta ahora se producía más en China y en Rusia, pero el porqué, además de atacar a China y Rusia, están atacando también instalaciones y cosas de otros países, aparte, bueno, ahora han sido los gasoductos de Rusia que abastecen a Europa, pero el porqué están atacando también otras instalaciones como petroquímicas que se llevan años haciéndolo, sobre todo desde el año de la pandemia. Pues por la sencilla razón que Estados Unidos, porque incluso también prohíben a través de la Unión Europea y de Estados Unidos, están prohibiendo trabajar a los agrícolas, a la ganadería agrícola y todo eso con la excusa del cambio climático y la guerra y otras excusas. Pues el objetivo de todo esto es provocar una escasez. Una escasez para qué, para someternos a todos y tenernos a todos cogidos por los huevos y que pasemos por el aro en todo lo que ya dicen. Entonces aquí lo que se trata de esto es provocar una escasez para activar la ley de seguridad nacional. Porque harán un poco de ruido con la guerra, quizás se intensificará un poco más, nos querrán meter el miedo de que está a punto de estar en la guerra nuclear. Puede ser que estalle, no sé, pero yo diría que lo dejarían para más adelante. Yo diría que la guerra nuclear está ya, porque de hecho en las cartas Illuminati sale, y es esta la guerra, pero eso lo dejarían para la fase final. Estallar la guerra nuclear podría ser hacia el 2023 o por ahí. Pero a finales de este año sí que sería seguro, posiblemente también el conflicto de Taiwán. Pero el tema de la guerra nuclear no está del todo claro, más bien parece como que si quisieran meternos en ese punto, echarnos contra las cuerdas para acojonar a la gente. Aquí lo que se pretende más bien es acojonar a la gente. Principalmente es esto lo que se pretende, no se pretende nada más, no se pretende otra cosa más que eso. Y entonces ir recortando recursos porque claro, ¿cómo pueden conseguir la élite que tú comas insectos, escarabajos, cucarachas, y que comas vegetales, incluso consumas carne humana si es necesario, todas estas cosas que ellos quieren que nosotros consumamos, si no crean antes una crisis alimentaria, pues creando lógicamente una crisis alimentaria, ¿no? Y ahí ya nos pueden obligar a pasar por el aro y entonces sustituir unos alimentos por otros. Es la única forma que te pueden obligar a pasar por el aro y también a consumir los alimentos que ellos quieran. Que por eso ya se están potenciando de que vamos a tener que beber nuestros meados, comer nuestra mierda y comer gusanos, ¿no? Porque ya en las reuniones estas de la élite ya dijo bien claramente que los plebeyos, o sea, la clase plebeya, lo que somos nosotros, pues tenemos que comer gusanos, que los manjares solamente estén reservados para la clase política, para los grandes millonarios que controlan el mundo, y los ciudadanos deben comer gusanos, porque somos escoria, según ellos. Eso lo dijeron en las reuniones estas políticas, donde se reunieron todos los grandes políticos que trabajan para la élite, los grandes políticos occidentales, que trabajan directamente para la élite del Estado profundo de Estados Unidos, del Partido Republicano y todo esto, y ya dijeron claramente esto, que vamos a tener que comer gusanos todos. Eso, o sea, malauradamente las noticias van por este lado. De momento parece porque ellos abarcan todos los puntos de poder. De momento hay cosas que se les van escapando todavía, pero ya cada vez abarcan más puestos de poder. Tienen ya los jueces comprados, tienen absolutamente todo comprado ya en todos los países. Ya no hay nada que hacer, ellos ya controlan. Las elecciones todas son un fraude, o sea, van a ir por todas, van a ir por todo lo que ellos quieren. Entonces, el tema de la guerra es bien complicado. Creo que ahora mismo vamos a ver también cómo está aquí lo del tema de la guerra. Con eso aquí ya se han confirmado que con la Ley de Seguridad Nacional vamos a hablar un poco de la Ley de Seguridad Nacional, porque es algo que nos preocupa más o menos a todos. Sobre todo a mí también. Bueno, a mí no tanto porque yo ya tengo para ir a la guerra, yo ya tengo más de 40 años, o sea que ya normalmente es hasta los 35. Cuando había servicio militar obligatorio, el periodo de reserva, que es lo que llaman reservistas, en Rusia se llama reservistas, ¿no? Por eso el periodo de reserva, aquí se llamaba soldados de reemplazo, pero lo mismo. Que es lo que está pasando ahora en Rusia, que en Rusia muchos están desertando, muchos de los que hay quien va voluntarios y hay muchas colas de gente que se alista voluntariamente, pero también han sido llamados a filas, ¿no? Porque ahí como ya sabes, ahí todavía es obligatorio el servicio militar y están siendo llamados a filas los que han realizado hace poco el servicio militar, que están en edad militar, y los que se van a incorporar ahora al servicio militar. Entonces muchos están desertando, sobre todo los que les toca hacer la mili, y se van afuera a pedir exilio en otros países. Y están ya sellando las fronteras para evitar, y han puesto en búsqueda de captura a mucha gente, porque dicen que desertar está castigado con entre 10 y 15 años de prisión, sobre todo en desertar en tiempos de guerra. Entonces, ahí hemos visto vídeos, nos han pasado también vídeos donde hay gente alistándose voluntariamente, gente que no es. Estos son los vídeos que pasaron hace tiempo de gente que se estaba alistando, que esto ya lo vimos ya la otra vez.
gente que se está voluntariamente, gente que es de la mili que no querían participar. Pues entonces, con respecto a esto, normalmente la Ley de Seguridad Nacional dice, aquí vamos a poner a ver cuáles son las obligaciones que tenemos en caso de estos. La ley de Seguridad Nacional, incluso la reforma que han hecho ahora, dicen que todos los ciudadanos mayores de edad pueden ser llamados, o sea, no dice afiliados, sino llamados en general, pueden ser movilizados. ¿Qué significa eso? Movilizados puede ser de muchas maneras, puede ser con el ejército en caso de guerra, para ir a una guerra, porque ahí abarca todo, tampoco especifica el caso, sino cualquier cosa que os digan que es simplemente que es de seguridad nacional, como puede ser una crisis sanitaria, una pandemia, una crisis sanitaria como la que hemos tenido ahora, una crisis económica, guerra o un poco de ambas, ¿no? Porque la guerra viene acompañada de crisis económica también. Y si se usan armas biológicas también de pandemia, ¿no? Porque es de todo un poco. Entonces, ¿qué es lo que encierra esto? Pues claro, movilizados puede ser de muchas maneras, ¿no? Movilizados puede ser para hacer funciones ya sea en el extranjero, con servicios sociales oficiales, o sea, de estos civiles, para sitios oficiales, como lo de la prestación social sustitutoria, digamos, ¿no? Hacer servicios civiles a la sociedad dentro del mismo país o fuera, lo que sea, o puede ser también para ir a conflictos, a la guerra. En caso de conflicto, pues yo me imagino que serían los menores de 35 años para abajo. A partir de 16 o 18 para arriba podría ser, ¿no? Hasta 35. A más de 40, si no se complica mucho la cosa, de momento no creo que llamarían solo a los que están en edad militar. A los demás de 40 a lo mejor los llamarían para otra cosa, pero que dice que cualquier ciudadano, claro, porque hay quien interpreta, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nos llamarán a todos para ir a la guerra aunque tengamos más de 40 años? No necesariamente sí y no necesariamente. Los demás de 35 años para arriba, los que ya son cuarentones, pueden ser llamados a lo mejor para otro tipo de servicios, ¿no? Pero es a eso a lo que se refiere. Pero no especifica ni la situación ni los servicios, ni para qué tipo de servicio puede ser movilizado. Pero movilizado se entiende que también cuenta el tema militar. Por eso es que la Constitución dice que en España todos tenemos la obligación de defender España y que se establece un servicio militar obligatorio. El servicio militar sigue estando en la Constitución, ha sido suspendido pero no eliminado. O sea, en cualquier momento se puede recuperar otra vez. Simplemente lo suspendieron porque dijeron que en una era moderna, en la que las guerras modernas se pueden llegar a usar armas nucleares y es mejor, y normalmente siempre van soldados profesionales, porque en cualquier momento que se complique antes de enviar tropas, a lo mejor en cualquier momento se puede usar armas nucleares, pues que no hacía falta. Y aparte de eso, que con el tema de las armas nucleares es mucho más difícil que haya un conflicto. Pero claro, ahora volvemos a tener otros conflictos. A pesar de existir aún las armas nucleares, vuelve a haber otra vez el peligro de conflicto, ¿no? Y entonces el conflicto, antes de usar las armas nucleares, se recurría a reservistas y a todo lo que haya, antes de llegar ahí. Si se llega ahí antes, no, pero antes de llegar allí a tener que destruir el mundo, pues lógicamente usarían todos los soldados y todo lo que se tenga. Entonces, si hacen falta reservistas, pues llamar reservistas, que es lo que ha hecho ahora Rusia, que esos reclutamientos se espera que lleguen también a Europa. Pero en Europa sea para gente de edad, que por eso ya se ha discutido en varios países de la Unión Europea lo de imponer de nuevo el servicio militar. En los países donde se ha retirado, donde se ha suspendido temporalmente, que se vuelva a recuperar de nuevo otra vez. El PSOE quiere que se imponga el servicio militar obligatorio otra vez. Eso ya con Zapatero ya se intentó, ya lo propuso Zapatero en su momento. Lo que pasa es que en el momento que lo propuso no tenía la mayoría simple, fue antes del 2008, fue en la primera legislatura. Y por eso no lo consiguió. Con la segunda legislatura, que es cuando estuvo a un escaño de la mayoría absoluta, fue cuando ya propuso lo que le pareció más importante. Por ejemplo, las revisiones médicas obligatorias en las empresas, los controles de los móviles y otras cosas de control, ¿no? Otras cosas que en ese momento consideraba más importantes. ¿Cuáles son las obligaciones de los españoles en caso de guerra? Esto es lo que ocurriría con militares y civiles si se agrava el conflicto entre Ucrania y Rusia. Vamos a ver por aquí. Bueno. La guerra entre Ucrania y Rusia está provocando que Europa se vea envuelta en un conflicto bélico de proporciones todavía por determinar. En caso de que la guerra se recrudezca, es posible que España tenga que tomar medidas más duras. ¿Qué ocurriría en este caso con los militares y civiles? ¿Cuáles son las obligaciones que marca la ley? Comienza el día bien informado, vamos a ir para abajo. La guerra entre Ucrania y Rusia es un poco largo, lo leo así por encima un poco rápido. Es uno de los conflictos más importantes a los que se ha enfrentado Europa en los últimos años. Hasta el momento, las acciones que están tomando los países occidentales son de calado económico, expulsar a determinados bancos rusos del sistema SWIFT, de una de las medidas más relevantes.
Aunque este tipo de sanciones revisten una gran importancia, lo cierto es que todavía no se ha llegado al paso que muchos temen, el envío de tropas europeas a Ucrania. Esta situación provocaría que Europa se viese de lleno involucrada en una guerra, lo que despierta que la población se haga ciertas preguntas, pues para la mayoría o sea, me están enviando aquí una noticia, no sé dónde, bueno, esto ya por hacer las preguntas, pues la mayoría en una situación nunca vista. Bueno, espérate un momento. Va. Ahí ya responderé después. Estas son otras noticias que me mandan por aquí, por el chat de Facebook. Me mandan tanto por email como por todos los chats, ¿no? Todas las explosiones nucleares de la historia. Aquí hay un vídeo que me parece que también está en YouTube, que igual es el enlace de YouTube también, donde salen todas las explosiones nucleares que se han ido haciendo desde que se inventó la bomba atómica hasta ahora, ¿no? Las pruebas nucleares que se han ido haciendo. Este vídeo es real, ¿no? De las pruebas nucleares que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, desde 1945, que se inventó la primera bomba atómica, hasta ahora, ¿no? Las del norte de África supongo que serían las que hizo España. Bueno, también Estados Unidos a lo mejor hizo alguna por ahí también. En el protectorado de Marruecos, no sé, por el Sáhara. Por ahí algunas que se han hecho en el Sáhara. Porque el programa nuclear español es antiguo, es de entre los años 60 y 70, que también se hicieron pruebas nucleares. O sea, muchos de los países que no se han declarado potencias atómicas tuvieron su programa nuclear, porque hay varios países que las tienen, pero tienen armas nucleares en secreto. Se considera que son potencias atómicas en secreto, ¿no? Rusia y Estados Unidos son las que hicieron más, lógicamente, la Unión Soviética. Todas estas son se han hecho miles. De pruebas nucleares desde 1945 hasta ahora se han hecho miles. ¿Ves? Aquí va subiendo cada más, 785 ya. ¿Ves? Que va poniendo aquí la cantidad. En los años 80 bajó un poco más, en los años 80, sobre todo en los 90, bajó un poco más, hasta que luego se reanudaron de nuevo esas pruebas, ¿no? Ahora se han vuelto a reanudar otra vez por el tema de la Guerra Fría, y como que han surgido nuevas potencias como Corea del Norte, que también las han reanudado. Aquí estuvieron tiempo, durante el 92 creo que se prohibieron, se hicieron unas pocas, pero se siguieron haciendo. Pruebas nucleares, cuando se prohibieron las pruebas nucleares, porque más adelante se prohibieron que fueran abiertas, por eso últimamente se hacían solo subterráneas, y Corea del Norte las hace subterráneas también. Pero cuando les dijeron que se habían prohibido del todo, en realidad nunca se han prohibido las pruebas nucleares, se han seguido haciendo, pero en menor grado. Durante la década de los 80 y 90 se han seguido haciendo. Lo que pasa es que en menor grado. ¿Qué significa que se reanudan otra vez? Si se reanudan quiere decir que se van a hacer en plan bestia. Ahora ya se vuelven a hacer otra vez un montón de pruebas nucleares en plan bestia. Ya no es como antes, ¿no? Sino que se vuelve a hacer otra vez. Por ejemplo, ¿qué obligaciones tienen los civiles en caso de que España entrase en una guerra y los militares españoles? Tanto los civiles como los militares tenían unas obligaciones y los civiles otra, pero la obligación militar para los civiles sería solamente en caso de que hiciera falta por mucha emergencia, que hubiera una emergencia muy grande, que hacían falta soldados de reemplazo. Pero irían antes los jóvenes, ya como he dicho yo. Este tipo de preguntas no son fáciles de responder, pues llegados a dicha situación sería el gobierno el que decidiese qué hacer dependiendo de la gravedad de las circunstancias. Sin embargo, recurriendo a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional, es posible recopilar diferentes claves. La Ley de Seguridad Nacional siempre ha existido, simplemente lo que han hecho ahora los países europeos ha sido una reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Una reforma que incluía, porque claro, ellos ya saben las crisis las causan ellos ya saben lo que viene, para tener con la ley en la mano poder declarar leyes de guerra, ¿no? Leyes de estado de excepción o de sitio, sin necesidad de tener que declarar un estado de excepción. O sea, que el gobierno podrá declarar como una especie de estado de excepción sin llegar al Congreso, o sea, al Senado para declararlo. ¿Qué deben hacer los civiles en caso de guerra? Lo primero que se debe hacer es consultar la Constitución española, que en su artículo 30 determina lo siguiente: los españoles tienen derecho y el deber de defender a España. A eso vamos. La interpretación de esta norma puede ser verdaderamente amplia y dependerá de la gravedad de la crisis y su aplicación de una u otra manera. El artículo 30 también establece que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos graves de riesgo, catástrofe, calamidad y pública.
Calamidad pública, sí, esto ya se sabe con la pandemia y cosas así, ¿no? Los estados excepcionales, que ya sabemos que en todas las constituciones viene recogido que según qué caso nuestros derechos pueden ser suspendidos, derogados, suspendidos temporalmente durante el tiempo que dure la crisis, etcétera. Por eso no hay ninguna ley, no se ha hecho nunca ninguna ley que proteja y dé garantía de los derechos, porque las constituciones ya vienen hechas de forma que los derechos no están por encima de nada. Por encima de los derechos está la seguridad nacional y el bien común. Precisamente ya se hizo ya por eso, ¿no? Porque de esta manera los gobiernos siempre tienen la herramienta para imponer restricciones a ciertas libertades que ellos vean que puedan atentar contra sus intereses. Y entonces por eso no se hace en ningún país, en ningún país, es un hueco, un vacío legal que hay. Claro, dice, bueno, en la Constitución dice que tenemos derechos y que según qué cosas solamente puede ser en estado de alarma. Bueno, sí, ahí es muy discutible porque hay un vacío legal, porque ya dice que incluso lo que pasa es que la Constitución recoge que solo puede hacerse en esos casos. Se tienen que declarar los estados de alarma, de excepción de sitio. Para poder hacerlo se tienen que declarar esos casos, pero no necesariamente también, ¿sabes? Porque si es una cosa que se alarga, también eso de autoridad, siempre hay un vacío legal donde pueden hacer leyes fijas, aunque sean anticonstitucionales. Eso es un tema muy discutible, eso es lo que decimos nosotros. Pues cuidado, porque claro, a veces hay mucha gente que está en la cárcel por no cumplir leyes inconstitucionales, que en teoría son inconstitucionales, pero que en la Constitución, como dice, que según qué casos se pueden derogar, como cuando pasó el 11S, que por eso se hizo lo de la falsa bandera del 11S. La norma que puede actuar en este sentido es la Ley de Seguridad Nacional, que ha sido reformada en febrero de 2022, con el fin de O sea, este año ya ha sido aprobada esa reforma ya, en febrero de 2022 ya fue pactada. Fue propuesta el 21 y el 2022 el 2022 ha sido ya reformada, ya ha sido aprobada. Con el fin de una mejor respuesta ante catástrofes como una pandemia. Porque ya saben, cuando han hecho esta ley es porque saben que estamos en guerra biológica, guerra asimétrica, guerra mundial, y saben que van a haber más pandemias y más situaciones así, ¿no? Ellos eso ya lo saben y por eso se aprobó esta ley. Esta ley también tiene en cuenta otras calamidades como los desastres naturales y las guerras, el cambio climático y otras cosas. Ellos saben que van a haber muchas cosas de estas, ellos ya lo saben, y por eso se han dado prisa a todos los países en reformar esta ley. Recapitulativo, noticias falsas de arma de Rusia ante las sanciones de invadir Ucrania o cuyas consecuencias también te afectarían. La Ley de Seguridad Nacional no estipula explícitamente que los españoles deban ser movilizados en caso de guerra, pero sí que establece un planteamiento estratégico integrado que involucra a la sociedad civil. ¿Ves? La sociedad civil involucra también, no solamente a la sociedad militar, sino a los militares, sino a la sociedad civil. El texto confirma que la cultura de la seguridad nacional implica la participación activa de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Bien. Además, la ley también advierte de que los recursos privados pueden quedar en manos del gobierno. Esto es lo que hablamos de confiscar los bienes de los ciudadanos que no obedezcan, si se da una circunstancia en la que sean precisas, ¿no? Confiscar los recursos privados quiere decir confiscar tu dinero y todo lo que tengas. O sea, es como un embargo, una confiscación. Si ven que tú estás haciendo mal uso de ellos, si ven que lo necesitan, entonces, o simplemente para castigar a quien no se someta. Un ejemplo claro sería el de la escasez de material sanitario en una pandemia, como lo podría ser también la necesidad de reunir armamento en caso de guerra. En cualquier caso, la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 30,2 de la Constitución, así que no se podría dar un reclutamiento forzoso de ciudadanos españoles. Según por el artículo, con el tema de la guerra. La objeción de conciencia está reconocido con el tema de guerra, por el tema de cuando era la medida obligatoria, que cuando ya no había excedencia de cupo porque se crearon más puestos. Y también era a partir ya de unos años que había nacido menos gente, pero aparte de eso se crearon también más puestos. Pues entonces se aprobó, como había tanta objeción de conciencia, tanta gente no quería hacerla y tanta gente en la cárcel no cabía, se aprobó la ley de objeción de conciencia con la condición que tuvieran que hacer algo a cambio. En vez de servicio militar, servicios civiles. A sitios oficiales del Estado, ¿no? Sitios de la Generalitat, etc. Se aprobó esa ley y entonces se hizo legal solamente para el tema militar, pero no para otros temas. Si, por ejemplo, a ti te obligan a hacer otra cosa, a que te vacunes o a cualquier cosa, es igual, o a que, por ejemplo, tengas que prestar un servicio civil o toma una serie de medidas de control que van contra tus derechos, tú no te podrías negar en teoría. En teoría no te podrías negar porque estarías desobedeciendo. Entonces se te puede aplicar el artículo 5 de la Constitución. Por tema de guerra, si es una situación de guerra, se te puede aplicar incluso hasta el artículo 5.
que es el de la pena de muerte militar, o sea, los castigos y penas que determinan las autoridades militares, etcétera. Los militares españoles sí que tienen unas obligaciones mucho más claras que la sociedad civil. El Código Penal Militar recoge, pero claro, obligaciones tanto para militares como para civiles, pero los primeros que estarían obligados, sobre todo para tema de guerra, serían los militares profesionales. Eso es una cosa que ha de quedar bien clara. Antes de que te vengan a ti la policía, los militares o lo que sea a buscarte las cosquillas, a decir tienes que hacer esto, pues lógicamente los que tienen más obligación principalmente son ellos. El Código Penal Militar recoge distintas sanciones a los soldados que se nieguen a acudir a una guerra o a cualquier otra situación de gravedad. En tiempo de guerra, la ausencia por más de 24 horas será castigada con la pena de prisión de 3 a 10 años, dicta el artículo 199 del Código Penal Militar. Además, los militares de reemplazo, reemplazo se refiere a los de la mili, a los no profesionales, o sea, los reservistas, los que están llamando ahora en Rusia. Además, los militares de reemplazo, sean llamados a filas, si no se presenten, se enfrentan a una pena de hasta 3 años de cárcel. Pero aquí, como ahora de momento ya no es obligatoria la mili, aunque la volverán a poner otra vez, pero de momento no. Pero bueno, que puede darse el caso de reclutamiento forzoso con una pequeña formación de unos meses a gente que esté ahora en edad militar. Porque total son una pequeña formación para disparar un arma, tampoco hace falta que hagas un año de mili. Aunque el año de mili te entrenan más y mejor, ¿no? Pero bueno, simplemente te enseñan a disparar el arma, cogen aquí a unos cuantos jóvenes de entre 17 y 35 años, cogen a unos cuantos, les enseñan a usar un arma, a cargarla, a cómo montarla y unas cuantas técnicas de combate y ya está ya la guerra. Es así de sencillo. El reclutamiento rápido forzoso sería así, o sea que tampoco hace falta que haya un servicio militar obligatorio, sino que se puede recuperar eso ahora, el reclutamiento en caso de guerra. Se puede hacer de forma esporádica, sin necesidad de 9 meses o 12 meses de instrucción, se puede hacer perfectamente. Aunque aprendes menos, aprendes lo mínimo, usar un arma, que es lo necesario para ir a la guerra, pero se puede aplicar. Aunque también pueden volver a aplicar el servicio militar obligatorio, pero no necesariamente. O sea, en el momento que haya la emergencia de guerra, se puede reclutar forzosamente a gente. En ese sentido. Pero en principio esto chocaría con el código, ese artículo 30 de la objeción de conciencia, que está reconocido para temas de guerra, de la mili y todo eso, todo lo que es tema militar. No está reconocido, el derecho a objeción de conciencia no está reconocido para negarte a otras cosas, aunque objeción de conciencia significa muchas cosas, no solamente negarte al tema militar, a coger armas y todo esto, sino a todo en general, a cualquier cosa que te obligue el gobierno y que vaya en contra de tus principios, ¿no? Pero en otras cosas no está recogido solo en el tema militar. Pero ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, hay una guerra, como que una guerra, según la Constitución dice, claro, echa la ley, echa la trampa, según la Constitución, claro que sea una guerra que afecte de forma directa o indirecta, aunque no nos invada a nosotros, aunque no sea de forma directa, pero afecte de forma indirecta al estar en la OTAN, ¿no? Por temas de crisis o lo que sea. Y según la Constitución y la reforma que han hecho a la Ley de Seguridad Nacional, los derechos quedan, porque la objeción de conciencia es un derecho que ha sido reconocido hace pocos años, entonces la objeción de conciencia quedaría totalmente cancelada, quedaría suspendida totalmente, ¿no? En el caso de que hicieran falta, hay también ese riesgo. Puede ser que, igual como nos suspendieron algunos de los derechos cuando lo de la falsa pandemia, pues es posible también que con la guerra se suspendan también algunos derechos, incluido el derecho a la objeción de conciencia. Eso también puede ser que no, puede ser que sí. Ahí ya es lo que decíamos también con la anterior crisis, que decían a muchas cosas que nos podían obligar, pero luego a la hora de verdad obligaron de otra manera, pero de forma indirecta. No pudieron, claro, porque tiene que darse, para obligar a ciertas cosas, tienen que darse ciertas condiciones. No quiere decir que tenga que darse el caso, que este sea el caso, sino que para eso tienen que darse ciertas condiciones para que te puedan obligar a ti a ir a la guerra, ¿no? Entonces, las condiciones que se den para que se anule, porque nos ampara el derecho a la objeción de conciencia, pero también es un derecho que, según la Constitución, acogiéndonos al tema de la Constitución, de que los derechos de la nación, o sea, el bien común, está por encima de los derechos personales del individuo, pues puede darse el caso que lo anulen este derecho. Y entonces nos obliguen igualmente a ir, a los que son jóvenes, a mí ya no. A mí a lo mejor me pueden llamar para otra cosa, pero para eso no. Pero yo igualmente, como voy a estar en mi búnker, entonces ya los que no tengan otra forma de huir o de meterse en un búnker ya. Pero la ley también recoge el delito de deserción que se comete cuando un militar no realiza sus funciones o se marcha del lugar al que le han destinado. La pena es hasta 15 años de cárcel. Otros artículos interesantes. Cuenta esto, no. Bueno, esto ya es el final, vale. Esto es para que veáis un poco el tema, por dónde va.
Pues esto es para que veáis un poquito el tema por dónde va, para que no os asustéis, que he explicado un poco en qué casos se puede obligar y en qué casos que no, porque claro, la Constitución es muy confusa porque ya sabéis que todas las constituciones de todos los países, no solamente aquí, sino en todos los países, absolutamente en todos, la Constitución reconoce que el derecho, o sea, que la seguridad nacional y el bien común está por encima de todos los derechos. O sea, que en cualquier caso se puede crear un estado de excepción y a ti te pueden descomulgar tus derechos totalmente. Incluso el derecho a la vida o la integridad física también pueden ser suspendidos en casos más extremos. Ahí ya te lo dice claro, con un estado de excepción ni derecho a la vida ni nada ya. Por un estado de excepción es eso, que no te dejan salir de casa según como sea y la policía tiene órdenes de disparar a matar en un estado de excepción. Que nunca se ha dado, pero se dará. Eso se va a dar, eso cuando llegue el momento que se dé en todos los países, porque de hecho hay una carta Illuminati que lo pone. Eso es previa, la ley marcial es previa a la guerra, van más o menos en ese orden. Y ya estamos en los años de la guerra, en los que la élite ya tiene prisa por hacerla ya. O sea, tienen que hacer una guerra ya, entonces tienen que ir acostumbrándonos a esa dictadura, tal como habíamos dicho antes en el vídeo anterior de la prostituta de Babilonia, de la caída de la Gran Babilonia, ¿no? Que ellos tienen que ir a empezar a través de la Unión Europea y de todo, a acostumbrarnos a esas leyes absurdas y ridículas que nos quieren imponer. Y ahora no quedan 2 meses, ¿ves? Aquí se ha abierto el tema de Putin. Aquí la serie de noticias del ultimátum que lanzó Rusia. Rusia lanzó un ultimátum el 24 de septiembre de 2022. De ahí era de donde venía esto de que se hablaba del 24, que entre el 24 y 28 de septiembre Putin podría declarar la guerra total, que eso lo dijimos también en otro vídeo que hicimos. Eso ya lo dijimos, pues precisamente fue cuando el 24 de septiembre hizo Putin esta declaración, ¿no? Que de momento no la declara de forma total, pero sí de forma... declara la guerra de formal, pero de forma parcial de momento. Y solamente amenaza un declarado total si atacan esos territorios que se han anexionado. La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Apocalipsis nuclear, la advertencia del gurú de Putin. Un gurú de los que son brazo derecho de Putin. Pero ya sabéis que al igual que Hitler, Putin también tiene sus brazos derechos, ¿no? Los dictadores tienen sus brazos derechos. Ya han dado a entender bien claramente que puede ser, se está hablando ya mucho de guerra nuclear. Están decididos a ir a todo si la élite anglosajona les amenaza a través de Ucrania. Ya sabéis que el nacionalsocialismo de Ucrania es clave, eso ya lo dije una vez, es clave para poder instaurar luego de forma más rápida el Cuarto Reich en Europa, que tanto interés tienen en instaurar un Cuarto Reich que tenga controlado a todo el mundo, ¿no? Para que la gente no hable, ni opine, ni haga nada, que ese sería el objetivo. Putin envía a los ciudadanos a la muerte a sabiendas, dice Zelensky a los rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido directamente a los rusos en su lengua el sábado por la noche para decirles que su presidente de forma consciente envía a los ciudadanos a la muerte. Zelensky ha instado en ruso a las fuerzas de Moscú a referirse seguramente, asegurando a los combatientes serán tratados de forma civilizada y que nadie sabrá las circunstancias de la rendición horas después de que Rusia endureciera las penas de rendición voluntaria y por deserción en sus filas. Esto es largo, ¿eh? La Unión Europea y Estados Unidos no son neutrales, sino parte del conflicto según la Europa. La Unión Europea y Estados Unidos no son neutrales, son parte del conflicto. En Ucrania ha expresado hoy en rueda de prensa el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que tras intervenir en la Asamblea General de la ONU. Según Lavrov, el envío de armas y equipamientos al ejército ucraniano, la participación de satélites militares de propiedad gubernamental o privada por parte de países occidentales, más la tolerancia con que permiten que las embajadas ucranianas en Europa recluten a voluntarios para la guerra, demuestran que hace tiempo los países occidentales han roto la neutralidad. India evita posicionarse sobre Ucrania, pero critica las consecuencias económicas. El ministro de Exteriores de India, Subramanyam Jaishankar, ha evitado este sábado duramente la Asamblea General de la ONU posicionarse de un lado u otro de la invasión rusa de Ucrania, pero ha criticado sus consecuencias económicas sobre los países de desarrollo y ha abogado por una pronta resolución. Mientras el conflicto en Ucrania sigue encarnizado, a menudo se nos pregunta de qué lado estamos
y nuestra respuesta siempre es directa y honesta. India está del lado de la paz y seguiremos firmemente en el lado que respete la Carta de Naciones Unidas y sus principios fundadores, ha dicho el canciller. Manteniendo la ambigüedad y sin nombrar en ningún momento a Rusia, ha añadido que India está del lado que llama el diálogo y la diplomacia como la única salida y junto a los que sufren para llegar al fin de mes frente al encarecimiento del combustible, la comida y los fertilizantes en cuestión recurrente de su discurso. Lavrov acusa a Occidente de una rusofobia grotesca. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha acusado este sábado a la Asamblea General de la ONU a Occidente de una rusofobia sin precedentes y grotesca. La rusofobia oficial en Occidente no tiene precedentes, su alcance es grotesco, ha apuntado Lavrov, que ha acusado a Estados Unidos de tomarse por un enviado de Dios en la tierra, aunque sin ninguna obligación, pero con el único sagrado derecho de actuar con impunidad cuando y donde quiera. No se avergüenzan de decir que tratan de infligir una derrota militar a nuestro país, pero también destruir y fraccionar a Rusia, ha agregado ante una asamblea medio vacía. Después de que los líderes occidentales aprovecharon la tribuna para denunciar la invasión rusa a Ucrania, Lavrov ha arremetido contra ellos y ha señalado que lo que quieren hacer es que el mundo entero se convierta en su patio trasero, como preconizaba la doctrina Monroe del siglo XIX, que declaró que América Latina estaba bajo su única esfera de influencia. Monroe era la que me parece que era la que evitaba instrucciones extranjeras como las de España en países latinoamericanos o algo así. Rusia endurece las penas de desertores y sustituye o alto general. Moscú ha endurecido este sábado las penas por los delitos cometidos en tiempos de movilización militar, castigando la rendición voluntaria o la negativa a combatir con hasta 10 años de prisión, al tiempo que ha sustituido a su máximo responsable de logística tras una serie de reveses de su ofensiva en Ucrania. Las nuevas encomiendas y el cambio en el Estado Mayor se producen en medio de la importante campaña de movilización militar en Rusia y en un contexto de dificultades logísticas para Moscú en el conflicto en el que Kiev está recuperando cada vez más territorio. El general Dmitry Bulgakov ha sido relevado en sus funciones como viceministro de Defensa y se ha sustituido por el coronel general Mikhail Mezintsev, de 60 años. Aquí todos son viejos los que ponen. Ha informado el Ministerio de Defensa. Rusia podría estudiar la anexión de las regiones ocupadas de Ucrania el jueves. Esto fue ya cuando ya se estaba preparando el referéndum. La Duma, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, puede debatir los proyectos de ley que importarán las partes de Ucrania ocupadas por Rusia al país el próximo jueves 29 de septiembre. Jueves el 29 de septiembre es mañana mismo. Así lo ha notificado la agencia de noticias estatal TASS, citando a una fuente no identificada. Moscú lanzó referéndums para unirse a Rusia en las 4 regiones ocupadas de Ucrania el viernes, lo que provocó la condena de Kiev, así como las naciones occidentales que desestimaron los votos como una farsa y se comprometieron a no reconocer sus resultados. Las autoridades pro-Moscú han dejado claro que consideran que los votos son una conclusión inevitable. Rusia admite una fila importante de coches que quieran cruzar a Georgia. Rusia ha admitido este sábado la asistencia de una fila importante en el cruce fronterizo con Georgia y hay 2.300 vehículos esperando en Osetia del Norte para poder acceder al paso de Verkhnyi-Lars, el único entre los dos países. Actualmente en el territorio de la República de Osetia del Norte de Alemania hay una acumulación importante acumulación de automóviles que esperan poder pasar al paso fronterizo de Verkhnyi-Lars. Hay unos 2.300 total, ha señalado el Ministerio del Interior de la región rusa. Por su parte, la policía
Osetia ha instado a los ciudadanos a abstenerse de viajar en dirección a Georgia. El Departamento de Tráfico de la República de Viajar de Rusia una vez insta a los automovilistas a mostrar comprensión en la actual situación y cumplir estrictamente las reglas viales, ha señalado el Ministerio del Interior. China promete ante la ONU pasos enérgicos ante las interferencias sobre Taiwán. Esto es ya lo de Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores, esto es otro conflicto que también ha estado latente, pero también va a estallar, que también lo tienen ya preparado para finales de este año. China está dispuesta ya a acoger Taiwán porque les están ya provocando para que reaccionen. Wang Yi ha advertido este sábado contra cualquier interferencia en Taiwán y ha apuntado en la ONU que Pekín tomaría medidas contundentes para evitar cualquier apoyo externo a la independencia de la isla. Debemos de combatir las actividades separatistas de independencia de Taiwán con firmeza y dar los pasos más enérgicos para oponernos a la interferencia externa, ha dicho el jefe de la diplomacia china en su discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sarsov visita a Arabia Saudí en el marco de gira árabe centrada en la energía. El canciller alemán Olaf Scholz ha realizado este sábado una visita a la ciudad de Jeddah de Arabia Saudí, donde se ha reunido con las autoridades del Reino Árabe en el marco de una gira por el Golfo Pérsico, centrada principalmente en la búsqueda de soluciones a la crisis energética. La agencia de noticias oficial Saudi Spa ha informado de la visita de Scholz en el que se ha reunido en Jeddah, en el Mar Rojo, con el polémico príncipe heredero gobernante del facto de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Hasta el momento no han trascendido los detalles del encuentro, que se lo focaliza sobre todo en diversificar la dependencia alemana de gas ruso tras la invasión de Rusia a Ucrania del pasado febrero. El gobierno alemán está en conversaciones con las instituciones europeas y con diversos proveedores dispuestos a exportar gas a Alemania, mientras que el recorte de los suministros procedentes de Rusia se ha compensado con envíos de gas a Noruega, Países Bajos, Holanda, según datos del Ministerio de Economía y Protección del Clima alemán. Lavrov acusa a Washington de jugar con fuego en la región de Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado a Estados Unidos de jugar con fuego en torno a Taiwán en un discurso muy crítico con Washington durante la reunión anual de las Naciones Unidas. Lavrov ha dicho que Washington estaba tratando de convertir el mundo entero en su propio patio trasero. A través de sanciones, Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania en febrero. China insta a Rusia y Ucrania a evitar que el conflicto se desborde. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, ha instado este sábado a la Asamblea General de la ONU a que Rusia y China no permitan que el conflicto se desborde y protejan los derechos legítimos y los intereses de los países en desarrollo. Pedimos a todas las partes implicadas que eviten que la crisis se desborde y que protejan los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo, ha dicho el ministro tras asegurar que China apoya todos los esfuerzos para una solución pacífica de la crisis ucraniana. La prioridad acuciante es facilitar las conversaciones para la paz, ha apuntado Wang, quien en ningún momento ha manifestado su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. La solución fundamental es abordar preocupaciones legítimas de seguridad de ambas partes y construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible, ha agregado el canciller. Tras recordar que su país se adhiere al principio de no interferencia, ha dicho que China se ha esforzado en resolver los problemas de todas las partes de manera constructiva. Y aquí ascienden a más de 700 detenidos en la manifestación contra la última decisión de Putin. Las autoridades rusas han detenido este sábado a más de 700 personas durante manifestaciones contra la movilización de reservistas para combatir en Ucrania, ordenada esta semana por el presidente Vladimir Putin, ha informado una ONG. Según VD Info, una organización especializada en el recurso de terrenos, de al menos 707 personas ya fueron detenidas entre 32 ciudades de toda Rusia y más de la mitad en Moscú, y es que de acuerdo a la AFP, el barrio de Kristye y Prukli, ubicado en el centro, han desplegado un importante dispositivo policial.
La mayoría de los manifestantes presentes deambulan o permanecían quietos de forma individual o por grupos pequeños para evitar ser detectados y detenidos por la policía. Pero a pesar de ello, la misma agencia ha asistido al arresto de una veintena de personas. Entonces, las protestas que han habido de la gente que se niega a ir a la guerra. Están muy buenas estas galletas, por cierto. Es que China omite criticar a Rusia en su discurso ante la ONU avisa sobre Taiwán. El gobierno chino ha omitido rechazado cualquier crítica a Rusia en el discurso de su ministro de Exteriores, Wang Yi, ante la Asamblea General de la ONU, manteniéndose en la equidistancia de lo que ha hecho gala desde el inicio de la invasión rusa de su país vecino. La cuestión ucraniana apenas supuso dos frases en la intervención de Wang, quien ha repetido las ideas expresadas una y otra vez desde Pekín. Apoyamos todos los esfuerzos para una resolución pacífica de la crisis en Ucrania. Ha dicho: nuestra prioridad es facilitar las conversaciones de paz y solución pasa por abordar la preocupación legítima de todas las partes. Para quien sí ha habido velados ataques ha sido contra Estados Unidos, como cuando Wang dijo que nuestro país está por encima de los demás y no debe utilizar su poder para hostigar a otros, y cuando ha cargado contra las políticas prohibicionistas que limitan el comercio mundial. Las alusiones a Estados Unidos han pasado a ser aún más claras cuando ha sacado a relucir la cuestión de Taiwán, parte inseparable de China. Ha recordado: hemos de luchar contra las actividades separatistas de manera resuelta, oponiéndonos a injerencias extranjeras. Cualquier obstrucción a la reunificación será aplastada por la voluntad de la historia. Ha dicho además, como cada año, ha criticado el embargo estadounidense sobre Cuba y ha renovado su llamamiento a la solución de dos estados en Oriente Medio. Más de 600 detenidos por las protestas rusas. Las fuerzas de seguridad detenidos. Estas son noticias que se van actualizando y van saliendo ya. A partir de que ya son todas de las protestas que han habido en Rusia. Lo que importaba era la parte de arriba más bien que la actual, lo demás ya. Aquí han ido aumentando cada vez más las protestas. Todo esto fue lo que se fue diciendo todos estos días, por eso es tan largo. Esto es de 2 semanas acumulado, tampoco lo vamos a leer todo, porque esto, si lo hiciéramos en un libro, te saldrían por lo menos unas 150 páginas. Pues todo lo que ha ido saliendo durante estas semanas, pero tenéis aquí en nuestro Twitter si lo queréis leer de todo, pero solamente era lo primero, que era lo más actual, porque eso se va renovando, va subiendo cada vez más. Luego aquí hay una serie de los búnkers de los millonarios, que han puesto aquí ya sus búnkers, ¿no? Aquí tenemos ya los búnkers de los millonarios. A ver si podemos traducirlo esto, a ver si... A ver, un momento, espera. Ahí... espera un momento, espera. Lo que hay. Abrir en Chrome. Aquí bien, vamos a ver. Aquí se puede usar el traducir. No hay traductor aquí. Traductor no. No sé si se puede traducir o no. Traducir, marcadores, vale. Bueno, eso vale. Bueno, vamos a ver. Pero aquí... Vamos a ver si podemos traducir la web esta paginita de aquí. Bueno. Vale, ya está. Dentro de los búnkers del fin del mundo, de los multimillonarios palacios subterráneos secretos con suficiente comida para 5 años. Algunos incluso tienen un parque falso para pasear perros. Mientras Putin amenaza con una guerra nuclear, como los magnates tecnológicos no escatiman los gastos para sobrevivir a una pobreza. Es que Putin lo ha dicho bien claro, lo ha dicho bien claro y seguro, lo ha dicho en serio. Dice: esto no es ningún juego. Entonces ahí ya se han acojonado y entonces han puesto los búnkers, aparte que ellos ya lo tienen planificado así.
a que Putin se le vaya la mano y lo haga antes de cuando ellos lo tienen planificado o no, eso depende de... Por eso ahora yo creo que han decidido aflojar un poco la tuerca, igual como hacían con nosotros cuando nos collaban y aflojaban, pues lo mismo ahora con China y Rusia han decidido aflojar un poco y decirle a Ucrania, de momento no nos vamos a meter con Rusia en los territorios anexionados, si lo hacéis vosotros no vamos a estar ayudándoos porque no queremos problemas con Rusia, ¿no? Y por eso han bajado las tensiones, pero cuando os interese apretar otra vez volverán a subir de nuevo las tensiones. Entonces, en teoría ahora la situación de alerta nuclear estaría en DEFCON 4, ya no estaría en DEFCON 3. En DEFCON 3 volvió a subir hace poco, pero ahora estaríamos en DEFCON 4, tras las últimas declaraciones de Estados Unidos de que no piensa intervenir para defender los territorios anexionados, cuando él había dicho que sí, que intervendría. Y por eso se disparó la amenaza nuclear. Pero ya dan por hecho que sí, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y que simplemente hay que esperar el momento en el que decidan todos los países atacar y se ataque luego nuclearmente. Eso es lo que se está esperando. La perspectiva de un ataque nuclear contra Gran Bretaña nunca ha parecido más real, con Vladimir Putin y sus secuaces amenazando con destruir Londres y otras capitales occidentales en la última escalada de la guerra de Ucrania. El domingo la televisión estatal rusa transmitió amenazas de Andrei Gurulyov, miembro de la Duma estatal, teniendo un problema particular con el Reino Unido. Lo llama la raíz de todos los males y sugirió que las armas nucleares rusas convertirlo en un desierto marciano. El propio Putin advirtió que esto no es un engaño, aparentemente dispuesto a arriesgarse y a precipitar el Armagedón con bombas que incendiarían el cielo con el resplandor de 1000 soles. Millones serían incinerados instantáneamente, e incluso para aquellos que escaparan de la explosión inicial y en la consiguiente lluvia radiactiva habría pocas esperanzas de supervivencia. A medida que se desatan las tormentas de fuego, grandes nubes de humo tóxico que elevan hacia la atmósfera, bloqueando rayos del sol y causando un severo enfriamiento del planeta, esto mataría los cultivos y provocaría la hambruna mundial, que duraría muchos años. La hambruna, una de las formas de provocar la hambruna también sería la guerra nuclear, porque sería, imaginemos, porque nadie se puede imaginar, nos podemos imaginar una gran parte, sí, pero a lo mejor mucho más incluso de lo que nos podemos imaginar lo que pasaría en caso de una guerra nuclear, porque además los cultivos que no desaparezcan estarían contaminados también igualmente, ¿no? O sea, aparte de que no habrían cultivos porque las tierras no estarían cultivables, los que hayan no se podrían comer, pero estarían contaminados por radioactividad, y incluso el agua también, se contaminaría todo. Entonces, lógicamente, la única manera de sobrevivir es en un búnker, tal como yo he dicho en caso de guerra nuclear. En un mundo donde los vecinos demacrados se matan entre sí en peleas por las sobras de comida, parece increíble que alguien se preocupe por cómo calentar sus piscinas o practicar sus swings de golf. Sin embargo, así es exactamente como los superricos del mundo esperan vivir un apocalipsis nuclear de este tipo o cualquier otra catástrofe mundial, según un nuevo libro fascinante que revela sus elaborados planes para sobrevivir mientras el resto de nosotros perece. Survival of the Races está escrito por el profesor Douglas Richardson, un experto en tecnología cuyo interés en la sociedad con la que los magnates de los negocios están planeando su futuro post-apocalíptico fue provocado por una cita en un lugar secreto del desierto en 2018, atraído por una tarifa equivalente a un tercio de su salario actual como docente en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Lo llevaron en clase ejecutiva y lo recogieron en el aeropuerto más cercano en una limusina que lo llevó durante 3 horas al lugar más lujoso pero aislado, lugar que he visto un resort en medio de la nada. Una audiencia típica para Roosevelt sería de unos 100 banqueros de inversión, pero en cambio se encontró sentado alrededor de una mesa con 5 de los hombres más ricos de Estados Unidos. Todos pertenecían al escalón más alto del mundo de las inversiones en tecnología y de los fondos de cobertura, o sea, las grandes corporaciones que tienen apoyo estatal de Estados Unidos, más bien digamos. Después de la pequeña charla se dio cuenta de que estos titanes tecnológicos con capucha no tenían interés en la charla que habían preparado sobre el futuro digital, en cambio cuestiones interesadas lo que deberían hacer después del evento. En la perspectiva de un ataque nuclear, Gran Bretaña nunca
ha aparecido más real con Vladimir Putin, que nos cuenta amenazando de destruir. Acá vemos lo que son los búnkers estos que están construyendo, lo que los tienen. En Nueva Zelanda y también en Alaska y Nueva Zelanda hay búnkers también, que ya los tienen. En los colapsos elementales, el malestar social, el virus imparable, el ataque a un informático malicioso que según que algún día podría acabar con todo, deberíamos construir sus búnkers en Nueva Zelanda o Alaska. ¿Qué región se verá menos afectada a la próxima crisis climática? ¿Cuál será la mayor amenaza de cambio climático? No, un búnker te vale para todo, no solamente para guerra nuclear, claro. El búnker vale absolutamente para todo. Peste, radiación, tiene... Aquí, todo esto es lo que tienen debajo de los búnkers. Aquí tenemos aquí unas fotos de una sala de billar. Claro, estos son los búnkers de los ricos, de los magnates de la élite, digamos. Corea del Sur también tiene búnkers, aquí pone. Y esto es mucho más largo todavía. Te sabe toda la cantidad de búnkers que tienen con esto. Todo esto es lo que tienen Estados Unidos construidos en Kansas. Estos son los búnkers construidos en Kansas. ¿Vale? Ahí tenemos las fotos. Sucumbió a una pandemia global, pero los fabulosamente ricos pueden estar seguros de que sus objetos de valor estarán a salvo de daños. Corea del Sur también ofrece búnkers privados que comienzan a alrededor de 21 millones de euros o dólares. Los búnkers surcoreanos. Un viajero de Nueva York, cada uno de conversar solicito recrearán las paredes del piso del techo de un ático con grabación proyectada en 24 horas de sus vistas diferentes condiciones climáticas. Esto es mucho más largo porque hay cientos de búnkers aquí. Esto es más largo, Tierra Provincia. Estos son los búnkers que tienen ya preparados. Todos estos son búnkers que tienen preparados bajo tierra, con pistas, con piscinas, pistas de golf, etc. Prácticamente es todo un lujo. Son búnkers lujosos. Ahí está. Bueno. Estos son los búnkers que tienen ellos ya preparados, para que son totalmente lujosos. Y si miramos más para aquí. A ver. Este es un vídeo que me pasaron de soldados del V, del movimiento V de Victoria, que muchos de ellos son chechenos. Porque tienen pinta de talibanes, van con la barba así a lo talibán, son chechenos talibanes. Entonces, que cortan cabezas, que están ya preparados para, digamos, para ir a la guerra, para ir a Ucrania. Cuando cayó la Unión Soviética, ya se han unido ellos, que se sube, que están se han unido chechenos y todo para la guerra. Luego aquí aparecen dos soles en Suecia, pero esto más bien dicen que puede ser un efecto de las nubes, cuando hay cristales de hielo en las nubes, que da la sensación de que se ven dos soles, ¿no? El tema de las nubes puede ser reflejo de cristales de hielo, al igual. Y se ve que hay cristales de hielo en las nubes porque también vemos un arco solar, un arco polar alrededor del Sol, que es el arco ese que se forma con los 7 colores del arco iris cuando hay nubes con cristales de hielo. Y cuando hay más nubes de cristales de hielo alrededor también se puede formar esto. Creo que llamamos dos soles. Parece ser que sería ese efecto óptico. Hay quien dice que es el planeta Nibiru que se está acercando a otro planeta y se ve como el Sol. No digo tampoco que no, pero bueno, pero yo más bien diría, es un fenómeno que se explica científicamente, que es cuando hay nubes con cristales de hielo, el reflejo del sol pueden aparecer hasta 2 o 3 soles, ¿no? En las nubes estas. Luego aquí están esperando, la élite está deseando apretar el botón, y aquí sale la nueva ministra británica, la que dijo que está lista para hacerlo, ¿eh? Estoy lista para hacerlo, ¿eh? Sale ella sonriendo, que lo dijo así sonriendo, ¿eh? Lo dijo así sin... tajantemente, cuando le preguntaron si en la situación en la que estamos estaría dispuesta a apretar el botón, porque si es presidenta tiene que estar dispuesta a hacerlo, ¿no? Y dice, no hay ningún problema, estoy dispuesta a hacerlo.
sea, ella dice, aunque tenga que aniquilar a toda la humanidad, si tengo que apretar el botón, lo aprieto. Es lo que dijo la ministra británica. Pánico cumbre entre los presidentes de Estado. También hay una noticia que también ya lo hemos dicho antes, que se va a incrementar la censura en las redes para evitar lo que ellos consideran desinformación. Probablemente muchos de los vídeos que ahora están permitidos en YouTube, pero que solo se castigan con la desmonetización y la desvisualización, podría ser probable que de aquel año que viene tumben más de un canal porque no esté permitido hablar de según qué temas sobre la guerra, ¿no? Porque claro, YouTube tiene un sistema también que hay según qué temas que están entre la norma, que están terminantemente prohibidos de hablar y que te penalizan eliminándote un vídeo y te poniéndote un strike o tumbándote directamente el canal si te llegas a tener strike, o te tumban varios vídeos, ¿no? O por ejemplo, revisan tu canal que fija normas y te tumban. Pero luego hay otro sistema de censura que tienen, que es más light, que como no están las normas, porque hay unas normas para la monetización y otras normas que son generales, que son más graves. Hay contenido que no está terminantemente prohibido ponerlo, pero que a YouTube no le gusta que se hable ese contenido, entonces te ponen una especie de burbuja de censura en la que te ve menos gente, no te recomiendan menos y es más difícil conseguir seguidores, y si monetizas te desmonetizan, ¿no? Pues el contenido que ahora castigan desmonetizando, es muy posible que dentro de poco castiguen eliminando material y penalizando. Como por ejemplo ahora el tema de la guerra, ¿no? Aunque a mí me eliminaron también hace poco un vídeo sobre el tema de la guerra que decían que era desinformación, no sé, desinformación política también. A lo mejor según qué temas sí que los eliminan, pero que ahora en todas las redes sociales, incluso en Facebook, en todos sitios, se va a incrementar más contra la desinformación, contra lo que ellos consideran desinformación, porque va contra la versión oficial. Luego hay casos aquí de tema que de gente se sigue volviendo zombie tras las cunas VAX. O sea, están, o no sé a ver si son gente vacunada o no vacunada, etcétera, que están bajo los efectos que te da como una especie de rigidez, ¿no? Así de ataxia o algo así. Aquí tenemos 4 regiones en el este de Ucrania votaron a favor para unirse a Rusia. Aquí se ve claro el fraude que ha ido en las elecciones por el referéndum. Donetsk 99%, Lugansk 98%, Zaporizhia 93%, Gerson 87%. Aparte de que hay mucha gente rusa en esas zonas porque es una zona que hace frontera con Rusia. A mí me parece, viendo también ucranianos independentistas, a mí me parece más exagerado este resultado. Aquí se ve claramente que lo han manipulado para que se haga lo que ellos quieran. Y además a Polonia y Bulgaria le han pedido a sus ciudadanos que salgan inmediatamente de Rusia. Pero a mí esto me parece exagerado, yo creo que haya habido una manipulación de... Aquí vemos en China una revuelta contra la policía covidiana, la policía sanitaria, por nuevas cuarentenas que han impuesto. Están habiendo ya revueltas en China debido a las nuevas cuarentenas. La gente está no les dejan salir, no les dejan hacer nada. La gente se ha rebotado y ahora pues hay... Estos que van a ser los policías que van a tener uniforme Podría ser el cuarto encierro, me parece que hacen. Se ha decretado de nuevo la cuarentena, no solamente por las nuevas variantes, sino también por otros nuevos virus que hay, que han soltado, porque ya sabemos que estamos en guerra biológica. Bueno, ya está aquí ya. Ya vemos, de momento todo parece indicar que sería eso. En principio harían guerra de desgaste. Lo que vamos a tener es muy posible, mucho más posible que se trate de guerra de desgaste. Y luego lo otro, pues ya veríamos a ver por dónde lo enfocarían en el tema este. Que todo parece indicar que sí, que iríamos a una guerra nuclear. Bueno, iríamos en principio a una crisis alimentaria y luego a una guerra nuclear más adelante. Pero podría ser un poco de todo. Puede ser que a lo mejor... Lo que sí que está claro que esto es una falsa bandera que se ha hecho ahora, el sabotaje a los gasoductos, es una falsa bandera. Y es muy posible que esto lo utilicen ya para más que para iniciar la guerra en sí, que eso será más adelante, para coaligar a Europa contra Rusia, para tener un poco más de seguridad, de apoyo por parte de Europa a Estados Unidos, por parte de Europa para luego poder ir contra Rusia. Bueno, y nada más. Buenas tardes, buenas noches a todos y nos vemos dentro de poco. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter y en BitChute también.